Hermanas, bienvenidas a esta tercera temporada de nuestro podcast de Lifeway Mujeres. Esta nueva temporada con mucho nuevo contenido para ustedes, de algunos libros que ya hemos publicado, pero también de nuevos recursos que estaremos lanzando muy pronto. Y bueno, primero quiero recordarte que este podcast está disponible a través de todas las plataformas de streaming disponibles y también en videocast a través de nuestro canal de YouTube que puedes encontrar como Lifeway Mujeres. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todas necesitamos. Todas hemos estado en algún momento poniéndonos a principio de año la meta de ser constantes con nuestro estudio bíblico. Probablemente tú has tenido la iniciativa de comprar una nueva libreta, tener una nueva Biblia de estudio e incluso buscar con quién rendir cuentas, pero han pasado ya las primeras semanas, el primer mes del año, ya ha pasado la primera semana del mes de febrero y te encuentras con la realidad de que no has sido constante, de que no has cumplido esa meta. Y hoy, con nuestra invitada, vamos a hablar acerca de cuáles son esos pasos prácticos que puedes hacer para poder ser constante con tu estudio bíblico, cuál es la verdadera necesidad que tenemos de estudiar la Biblia y sobre todo conversar sobre su estudio bíblico, una fe viva. Hoy vamos a comenzar con Patti Namnum. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Hola Maciel, yo estoy muy bien, gracias al Señor, muy contenta de estar por aquí, de compartir contigo y sobre todo con este tema, este tema tan crucial, tan importante para la vida de nosotras como mujeres creyentes, porque la palabra es esencial, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y yo creo que todas hemos pasado por ese escenario que tú has descrito tan bien ahí, en cuanto a nuestra relación con la palabra y aquellas cosas que nos disponemos a hacer que a veces que terminamos no haciendo a veces. Así es, así es. Y yo creo que incluso, Patti, yo no sé si yo soy la única, pero no sé si a ti te pasa, incluso no solamente con el estudio bíblico, sino con muchísimas otras cosas que queremos ser constantes y nos ponemos metas, pero no lo logramos. Así es. Cosas como las famosas resoluciones de Año Nuevo de perder peso, comer saludable, salir a hacer ejercicio todos los días. Las mujeres luchamos con eso cada inicio de año. ¿A ti te pasa también? No, definitivamente, me puedes incluir ahí, en tu grupo, en tu lista. Ya, bueno, te voy a poner mi listica Sí, para orar. por favor, esto es una frase bien dominicana, pero yo creo que se va a entender, somos de mecha corta. Nos Exacto. prendemos muy fácil, pero rapidísimo se apaga, Se se va al apaga. fuego. Eso es así. Es así. Y de verdad que poder tener esta conversación de una manera honesta nos puede ayudar a nosotras que estamos conversando y a las que nos van a escuchar también a poder crear hábitos, ¿verdad?, de gracia, hábitos que nos permitan permanecer en la palabra de Dios, que es lo más importante. Y considero que esos hábitos, si lo logramos con la palabra de Dios, también lo podemos lograr con estas otras cosas, ¿verdad? Sí, claro, sin duda alguna. Bueno, Patti, escribiste este libro hace ya un tiempecito. ¿Hace qué tiempo ya de que lo lanzaste? Déjame ver aquí. Son Mira, a tantas ver, que se me olvidan porque las yo fechas. soy el autor y no, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me Miren, acuerdo de en las el fechas. Ese fue el tercero. 21. El Exacto, ese fue el tercero. tercer estudio, sí. Este es el tercero de la trilogía de Patti, como yo le digo. De la trilogía de Patti. En el 2021, ella sacó el tercero de su colección de estudios bíblicos, Una fe viva, basado en la carta del libro de Santiago. Pero antes de entrar a hablar del libro, vamos a hablar de este estudio bíblico, porque no es un libro, es un estudio bíblico. Vamos a hablar de este problema que todas tenemos, porque definitivamente encontrar estas herramientas primero nos va a ayudar a poder indagar mejor en este estudio. Sí, claro. Patti, ¿cómo podemos de manera práctica encontrar cuál es la verdadera razón de nuestra apatía, de nuestro desdén, de no ponerlo en primer lugar como debería nuestro tiempo con el Señor? Tú sabes que antes de pasar a esa parte como práctica, ¿verdad? Que uno siempre como que está detrás de eso. Y yo soy muy así también. Mi esposo me relaja mucho o bromea mucho conmigo de que yo soy, ok, no, dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo necesito. Dímelo en un, dos, Porque, tres. exacto, dime rápido. Pero hay muchas cosas que no necesariamente ocurren de esa manera en paso 1, 2 y 3. Y yo creo, Maciel,
que parte del problema con nuestra apatía hacia la palabra tiene mucho que ver exactamente con eso. Nosotras tenemos usualmente un enfoque muy hacia afuera en cuanto a esto. Y eso es importante, yo no lo quiero subestimar. El estudio bíblico está ahí porque es importante, ¿verdad? Claro. Las cosas prácticas que podemos hacer. Pero muchas veces cuando nos encontramos como en medio de esa apatía hacia la palabra, de esa inconsistencia, nosotros solemos mirar hacia afuera, ok, ¿qué no estoy haciendo? Quizás es la hora, quizás no tengo los marcadores de colores apropiados, quizás me falta una libreta, quizás me falta esto, quizás el lugar donde lo estoy haciendo no es el mejor y comenzamos a buscar afuera, pero muy poco nos detenemos a mirar hacia adentro. Uy. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros nos movemos en base a lo que nosotras creemos. La fe nos mueve. Y eso es una realidad que muchas veces perdemos de vista. Yo actúo en base a lo que yo genuinamente creo. Si tú quieres ver lo que una persona cree, más que sus palabras, mira su estilo de vida. Muchas veces nuestras palabras están bien desconectadas de lo que genuinamente yo creo y mis acciones hablan más, de qué es lo que yo estoy creyendo más que lo que yo te puedo decir. Entonces, con el estudio de la palabra, a veces nuestro problema no es falta de tiempo, no es falta de un lugar, no es falta de materiales, es que yo tengo un problema en qué es lo que yo estoy creyendo. Porque fíjate, Maciel, si yo genuinamente creyera que estar cerca de Dios es mi bien, yo no me voy a despegar de Él. Así porque es. yo creo eso y yo le voy a buscar con afán y yo voy a querer estar ahí, yo voy a querer estar cerca, yo voy a querer estar con Él. Si Amén. yo creo que no hay para mí bien fuera de su palabra, pues ¿a dónde yo voy a ir? Yo voy a ser como el profeta Jeremías que dijo que cuando se encontró con sus palabras se las comía y nosotras haríamos lo mismo. Pero muchas veces nuestro problema está en que yo genuinamente no creo, verdaderamente no creo que yo necesite su palabra. A veces lo creemos por momentos, lo creemos en momentos de aflicción, ¿verdad? Donde yo no tengo para dónde más ir, donde yo no tengo más nada que hacer. Y yo digo, bueno, como mis opciones se terminaron, como lo que yo puedo hacer ya no puedo hacer más nada, entonces yo voy donde Dios, yo voy a su palabra. Pero cuando las cosas se calman y cuando las cosas se arreglan, entonces ya yo creo que yo no necesito tanto de Dios y no necesito tanto de su palabra y me voy despegando de Él. Y si todas nosotras examinamos nuestra vida, yo creo que eso es algo que vamos a encontrar ahí de una manera recurrente. Necesitamos ver nuestro corazón y preguntarnos en honestidad delante de Dios, yo genuinamente creo que yo necesito su palabra. Yo genuinamente creo que yo necesito conocer a Cristo porque todo el propósito de la palabra es revelarnos a Jesús. Y en la medida en la que yo voy a su palabra, pues yo voy a terminar amándolo más, deleitándome más en Él. Pero genuinamente yo creo que eso es algo que debe pasar en mi vida, que eso es algo que yo necesito. Porque, oye esto, Dios no necesita nuestra vida devocional. No. A veces nosotros pensamos que Dios necesita que yo haga mi devocional, Dios necesita que yo abra la Biblia, Dios necesita que yo ore. Dios no necesita nada. Dios y necesitar no van juntos. Él está completo en sí mismo. Él no necesita que yo le busque, pero ¿tú sabes quién lo necesita? Yo. Yo necesito buscarle, yo necesito ir a su palabra, porque cuando yo estoy lejos de Él, yo no estoy viviendo una vida llena del Espíritu, y una vida que no es vivida llena del Espíritu, la palabra nos enseña cómo es esa vida, esa vida está vivida como en la carne. Yo voy a ver los frutos de eso en mi día a día. Pero bueno, volviendo al punto original, necesitamos mirar nuestro corazón y ver, yo genuinamente creo que yo necesito su palabra. Yo genuinamente creo que yo necesito conocerle, que no hay para mí mayor bien fuera de él. Y necesitamos ver y responder esa pregunta en nuestras vidas en honestidad delante de Dios, porque Dios no le tiene miedo a nuestra honestidad. Al final, Él sabe, Él ya sabe. Y es como decir como el salmista, examina mi corazón, escudriña mi corazón, oh Dios, y mira si hay algún camino perverso dentro de mí. A veces
nos pasa desapercibido, o sea, actuamos de esa manera, pero no estamos 100% conscientes de estas cosas y por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo del Señor que venga examinando nuestro corazón y sacando hacia a la luz esos pecados y esas cosas que estamos creyendo que no están correctas. Entonces, me encanta que hayas dicho esto, Patti, y entonces, ¿cómo puedo, además de ir en oración, qué Ujú. otras herramientas podemos usar? Se me ocurren algunas, pero me gustaría escucharte, Claro. para poder llegar a ese entendimiento y a este arrepentimiento, porque definitivamente Ujú. debe de haber un arrepentimiento ahí. Claro, claro. Y yo creo que tú has mencionado una palabra clave ahí con eso, Maciel, que es la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Porque cada Ujú. vez que nosotros nos encontramos con cualquier pecado en nuestra vida, ese es el llamado bíblico que nosotros tenemos delante de Dios, que es el arrepentimiento que nos lleva a orar y decir, tú sabes qué, Señor, yo me he dado cuenta que yo no te considero importante, yo me he dado cuenta que yo entiendo que yo no te necesito y yo quiero pedirte perdón, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos y cómo no voy yo a necesitarte o cómo no voy yo a Amén. querer estar cerca de ti. Pero vamos con un corazón honesto delante de Dios, sin pretender, sin caretas, como nos sentimos y le decimos, tú sabes qué, Señor, eso es lo que yo siento, pero yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, ayúdame en mi Amén. incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad, como esa famosa frase, ¿verdad?, de las Escrituras. Sí. Y le pedimos a Él en continua oración que intervenga en nuestras vidas. Y tú sabes que Amén. el Espíritu de Cristo habita dentro de nosotras y nosotras podemos tener la confianza de que ese Espíritu obra y es poderoso para hacer conforme a los Amén. propósitos de Dios. Y yo debo descansar en esa verdad. Ahora, hay cosas en nuestras vidas que yo debo tener bien clara. Hay cosas en mi vida que solamente Dios puede hacer. Y yo jamás debo Mm. buscar hacerlas por mis propias fuerzas o por mi cuenta. Y a veces nosotros tratamos, ¿verdad? Nos encanta olvidarnos de lo que a mí me toca y enfocarme en lo que a Dios le Es toca cierto. para hacer yo lo que le toca a Dios. Y no funciona así. Ujú. Lo que le toca a Dios hacer o lo que Dios hace, yo no puedo reproducirlo en ningún sentido. Ahora, hay cosas para nuestro crecimiento en fe, para nuestro crecimiento en santidad, para nuestra vida espiritual, que Dios nos ha proporcionado, pero me toca a mí hacerlas, que es como un actuar Así es. activo. Hay un actuar pasivo, que es donde yo dependo de Dios, yo descanso en el Señor, porque Él es el que obra. Yo no puedo producir cambio en mi vida. El cambio Así lo es. hace Él, pero yo sí puedo acercarme a aquellas cosas, a esos medios de gracia que Dios ha provisto como medios de santificación para mi vida. Y uno de esos es su palabra. Dios nos ha Amén. dejado su palabra y Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo no puedo pretender crecer en santidad apartada de las verdades de la palabra de Dios, pero tú sabes que Dios no va a bajar a abrirme la Biblia en la mañana, en la tarde o en la noche. Dios no va a Mm. agarrar y me va a llevar y me va a sentar y me va a decir, esta es tu esquinita, siéntate, ora, lee la Biblia y me va a obligar a estar ahí. Dios no va a hacer eso. Dios me ha dado todo lo que yo necesito. Yo no tengo excusa Exacto. alguna, pero yo tengo la responsabilidad delante de Dios, de lo que Él me ha invitado a hacer para mi propio bien y para la gloria de su nombre, de buscarle. Entonces, ¿qué yo Amén. hago? Yo entiendo esa realidad y yo digo, es que primero yo necesito creer que yo le necesito a Él, que yo necesito su palabra. Y luego yo dispongo mi corazón para ser intencional en buscarle a Él, en buscar su palabra. Y entonces ya tengo esa intencionalidad, yo busco su palabra. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque esa es la próxima pregunta, ¿verdad? O sea, ya, ok, tengo Claro. que ser intencional, pero ¿qué voy a hacer? A veces nos encontramos, si yo quiero leer la Biblia, yo sé que lo necesito, quiero leerla, abro la Biblia y digo, no sé qué hacer ahora, no sé por dónde comenzar. Terminamos desmotivándonos porque no tenemos un plan, no tenemos algo para hacer. Y mencioné la palabra que viene ahora, y es que tú necesitas tener un plan de qué vas a hacer. Ya tú entiendes que necesitas creer, que necesitas la palabra, necesitas muchas veces, repito, ya tú Ujú. entiendes que es algo que tú debes buscar con intencionalidad, pero tú no vas a sentarte simplemente a abrir tu Biblia cada vez de una manera
random, porque te vas a terminar cansando y te vas a desmotivar, y la Biblia no fue diseñada para leerla tampoco de esa manera continuamente, porque es un libro, ¿verdad? Entonces yo necesito tener un plan, y ahora mismo, por ejemplo, Maciel, yo estoy llevando un plan de lectura de la Biblia En cronológica, un año. y es Wow, en un sí. año que va coordinando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces yo leo porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento cada día. Y es un plan, por ejemplo, a mí me ha encantado porque es un plan de 5 días y me da la oportunidad de que si me retraso, entonces, bueno, tengo ya sábado y domingo para ponerme al día con cualquier lectura que me haya faltado. Buenísimo. Y las lecturas tampoco son cargadas. Entonces, ese plan yo lo elegí este año para mí, para yo mantenerme leyendo la palabra de esa manera. Pero hay muchas otras cosas que tú pudieras hacer. Tú puedes tener ese plan de lectura. Hay muchas Biblias que el Lifeway mismo tiene disponibles, que tienen devocionales durante todo el año basado en porciones de las escrituras y te van Así guiando. como esa, ahí Ajá, está la centrada en Cristo, que tú fuiste exactamente, esa es parte, una. ahí está Ujú. también la Biblia de estudio para mujeres, que es buenísima porque te permite estudiar incluso haciendo revisiones de palabras y Ujú. doctrina y todo lo demás, así que son muy buenos recursos también. Exacto. Y otra forma también en la que puedes elegir estudiar la Biblia es concentrándote en algún libro específico de la palabra y entonces profundizando en ese libro. Como están, ¿verdad? Los estudios que ya tú habías mencionado y el que estamos tratando aquí, pues el estudio de la carta de Santiago. Pero es que nosotros podamos ser intencionales, pero descansando en la gracia y la provisión del Señor. Y una cosa más, Maciel, que no quería dejar fuera, es tratando de dejar este sentido de culpa a un lado. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que ya, mira, yo tengo como una semana que no leo la Biblia, entonces ya lo que yo me siento inculpable, ¿y para qué voy a ir yo donde Dios si yo no he leído su Biblia? No, no, Mm, no, espérate, ve donde Él, porque Él te quiere en la condición en la que tú estés. Nosotras a veces tenemos esta tendencia de faltar, de pecar delante de Dios y terminar alejándonos de Él, que es lo que vemos desde el jardín del Edén. Pero el Señor nos invita, ven a mí, así como estás, con lo que has hecho, con lo que no has hecho, porque su amor no depende de tu vida devocional, su amor no amén. depende de las veces que leas tu Biblia, el día de tu mejor devocional, ese día que hasta lloraste leyendo la Biblia. Dios no te ama más ese día que el día que no leíste nada y que te olvidaste completamente de Dios, porque su amor no depende de nosotros, de lo que hagamos o no hagamos, sino de Él que ha decidido amarnos a pesar de nosotras. Y eso es una gracia tan especial que Qué nos ayuda a hermoso. buscarle con libertad, de que yo no estoy buscándole para que Él me ame, yo le busco porque ya yo tengo el corazón de Cristo disponible para mí. Amén, amén. Wow, qué gloriosa es esa verdad, Patti. Qué glorioso es saber que el amor de Dios no se acaba, no se apaga porque yo haya dejado de hacer algo. Y eso conectado con la realidad que dijiste al inicio de que Él no nos necesita, pero nosotros sí. Tú conectas estas dos cosas y tú dices, bueno, es que lo hago porque yo lo necesito. Y qué bueno que aunque yo ni siquiera lo tenga en mi mente ni en mi corazón el deseo de hacerlo, Él me sigue amando. Y Él Ujú. me va a aceptar tal cual soy. Y Él va a usar ese tiempo devocional, sea 5 minutos, 10, 1 hora, o 2 horas, o mediodía. Él lo va a usar para seguir moldeando mi carácter y haciéndome más como Él, porque ese es su propósito, hacernos más como Él a través de este Amén. estudio bíblico. Y de ahí Ujú. viene entonces, Patti, la próxima pregunta. ¿Qué tiempo le debo de dedicar a mi estudio bíblico? O sea, Ujú. en un en vivo que tuvimos con Ana en semanas pasadas, hablábamos del tema de los hábitos y cómo manejar el tiempo. Nos enfocamos más como en el manejo del tiempo para poder crecer en nuestro tiempo devocional y en el Señor. Y la realidad es que cuando nos vamos a temas de tiempo, la vida no es igual para todos. O sea, tu Ujú. vida no es igual que la mía. Tú tienes 3 hermosos hijos, tienes un esposo, tienes muchas responsabilidades dentro de tu iglesia.
y con tu trabajo, que no es una realidad igual a la mía y tu tiempo es más limitado, o puede que tal vez pueda ser mayor que el mío, eso no lo sé. Pero, ¿cómo manejamos esto? Porque no hay una fórmula perfecta para todo el mundo. Sí, claro, claro, definitivamente. Esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que va a depender, como tú mencionabas, de dónde esté cada persona. Yo no soy nadie para sentarme aquí y decir, tú tienes que durar 1 hora sentada, tú tienes que durar 40 minutos, tú tienes que durar tanto tiempo, porque como tú decías, hay tantas realidades diferentes, tantas circunstancias diferentes, y ese papel a mí no me toca. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente. Obviamente, yo necesito las escrituras y necesito estudiarlas y necesito profundizar en ellas. Y hay cosas que requieren tiempo, ¿verdad? El estudio de la palabra y profundizar en algún pasaje, en algún libro, es algo que va a requerir tiempo. Pero yo me enfocaría mucho en ver dónde está cada persona. Si eres una persona que le ha costado desarrollar el hábito de lectura de la palabra y eres una persona que tienes muchísimo tiempo, que estás despegada de la Biblia, que no estás leyendo ningún libro, entonces leer es algo que te cuesta. Yo te diría, comienza por lo menos con 15 minutos, de 10 a 15 minutos y proponte, ok, a mí se me hace muy difícil leer, pero yo me voy a proponer de 10 a 15 minutos leer lo que sea que estés leyendo, ya sea que un año, la forma en la que tú hayas decidido hacerlo. Y hasta pudieras ponerte una alarma de que durante 15 minutos seguidos y concentrados, pues voy a estar leyendo o voy a estar estudiando. Y Buenísimo. quizás ahí llegaste a esos 15 minutos y no, ya tu cerebro no da para más, no hay ningún problema. Leíste 15 minutos, estás haciendo el esfuerzo de ser intencional, de, a pesar de ti y tus debilidades, exponerte a las verdades de las escrituras. Y en la medida en la que vaya pasando el tiempo, pues quizás tú puedes ir avanzando en ese tiempo que tú puedas dedicar ahí. Pero el asunto más que nada, Maciel, y más que hasta del mismo tiempo que necesariamente yo pueda estar leyendo, es el tiempo también que yo le dedico a la meditación de la palabra. Porque yo puedo durar 1 hora entera leyendo la Biblia y, como decimos aquí, me entró por los ojos, me salió por los oídos y yo no me quedé con absolutamente nada, no pensé nada. Duré 1 hora leyendo, pero mi mente estaba pensando en lo que tengo que cocinar, en lo que tengo que hacer mañana, en mis responsabilidades, pero duré 1 hora y duré 1 hora con mi Biblia abierta y dije, bueno, ya lo logré, 1 hora. Pero eso no me sirve de nada, porque al final la Claro. Biblia no es como un libro de receta que yo voy y lo consumo para lo que necesito lograr. Es un libro donde yo me deleito, donde yo veo y conozco más a mi Señor. Es un libro que me llama a la acción también. Entonces yo necesito, más que cualquier otra cosa, pensar en qué tanto yo estoy meditando en eso que estoy leyendo. Que tanto yo estoy siendo sensible de detenerme y quizás mi tiempo se concentra en un solo versículo donde Dios me llamó a detenerme ahí y a pensar en eso y a decir, oye, yo necesito esto en mi vida de tal o cual forma, cómo yo veo al Señor ahí, cómo yo veo a Dios a obrar, cómo yo veo su carácter, cómo yo veo a Cristo ahí. Entonces, en ese sentido, el tiempo es importante, pero yo no debo enfocarme solamente en qué tanto tiempo estoy durando, sino qué yo estoy haciendo con ese tiempo ahí. Totalmente de acuerdo contigo y creo que todas las que nos están escuchando nos podemos ver reflejadas en eso, de que en algún momento de nuestras vidas, me imagino que a ti también te pasó en algún momento donde dijiste, sí, 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 yo leí, Sin o sea, duda. me leí, imagínate, tomar un libro pequeñito de los profetas menores, por ejemplo, y decir, no, 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 yo me leí ese libro, mira, en Ujú. un día, o sea, en 2 horas me leí el libro entero. O sea, Y dime yo algo que te haya marcado. ajá. Y tú te quedas, Bueno, bueno, Jonás se lo tragó una ballena y tú como que, ajá, y entonces, bueno, no ujú. meditaste, no pensaste. Y qué bueno que lo mencionas porque creo que todas hemos estado ahí. Ahora bien, Pati, digamos que las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Escucharon incluso el en vivo anterior con Ana, saben como ella dijo esta frase que volvimos a publicar, la batalla con el tiempo y la lucha que tenemos con el tiempo devocional inicia la noche anterior. O sea, imagínate que esta persona ya se puso las pilas todas las noches, dice, esta noche voy a arreglar mi esquina, voy a dejar mi libro listo, por ejemplo, voy a estudiar una fe viva, ¿verdad?
Voy a dejar el libro en mi escritorio, voy a dejar mi Biblia abierta en Santiago, voy a dejar los resaltadores y la libreta ahí donde tiene que estar. Y mañana me levanto lista para simplemente hacer un café o buscar agua y sentarme aquí. Pero llega ese día y no pasa. O sea, llega ese día y pueden pasar muchas cosas. O no me levanto, o no, o leo y no medito. O leo, medito, pero siento que no se me retienen las cosas. Hay pasos prácticos, cosas que tal vez tú haces en tu día a día que nos puedas contar, que tal vez ayuden a mantenernos, ¿verdad? No solamente motivadas, porque no creo que sea un tema de motivación, pero tal vez sí atentas, ¿verdad? Prestas con la atención no dividida para nuestro tiempo devocional. Esa es una pregunta vital, porque nosotros a veces quisiéramos vivir en mundos ideales y no vivimos Sí, ahí. Y así esa es una es. realidad que yo necesito considerar y tener en cuenta. Nosotras tenemos esta idea de lo que vemos a veces en fotos, de ese cafecito, esa Ay, silla y sí. esta vista de montañas o esta vista Ay, sí. hermosa y estoy ahí Y que leyendo hasta mi el café le Biblia queda y el café perfecto. ahí botando humo, que tú ves la foto y hasta el olor del café te da y tú Te dices, da óyeme, es que es así, ese es mi problema, por eso es que yo no puedo leer la Biblia porque mi eso. vista no es Ujú. así. Pero yo necesito amar y deleitarme en el Señor, en lo cotidiano y en la vida que Él ha diseñado para mí. Y muchas Amén. veces esa vida devocional va a lucir muy diferente a lo que yo estoy imaginando, va a lucir con niños Ujú. alrededor de mí que no dejan de preguntarme, que no dejan de acercárseme, aún mientras yo estoy leyendo la Biblia, va a lucir con un bebé cargado al que yo tengo que darle leche y con la otra mano tengo el celular y estoy leyendo su palabra. Ujú. Va a lucir que yo voy camino a mi trabajo y entonces se me hizo tarde en la mañana, pero yo tengo este deseo de buscar su palabra y yo voy a poner la Biblia en el carro, en un audiolibro, ahí en medio de que necesito Ujú. llegar al trabajo, pero yo voy escuchando y oyendo las verdades de su palabra. Y yo me doy cuenta y yo entiendo y acepto que nosotros vivimos en un mundo que no es ideal, donde las cosas, nuestros planes cambian, donde nuestra Así vida hoy es. yo la planeo de una manera y mañana me levanto y estoy enferma o hay alguien de mi familia enfermo o mis planes cambiaron o tengo una reunión con la que no estaba contando. Y yo Mm. necesito ser flexible ante la realidad de la vida, pero con una conciencia de mi necesidad de Dios. Y aún en Amén. medio de eso yo puedo vivir sin tener una amnesia de Dios, porque lo que generalmente pasa es que me envuelvo en los afanes el día a día y entonces Dios se me olvida completamente y eso a Satanás le encanta. A veces Satanás lo que más hace es llevarnos a olvidarnos de Dios y simplemente seguir Ujú. nuestra vida sin Él en mente. Pero cuando Así yo es. vivo con esta conciencia del Señor en mi vida y aún en medio de mi día que puede ser el más caótico, yo digo, Señor, mira, aunque sea en el baño, 5 minutos, yo hoy te quiero buscar. Aunque sea en el baño, Amén. yo quiero acercarme a tu palabra, porque recordemos que el tiempo con la Biblia no es tu tiempo con Dios. Tu Ujú. tiempo con Dios es toda tu vida, no solamente cuando tú Amén. abres la palabra. Ese es tu tiempo en la palabra o tu tiempo en oración, pero toda tu vida debería ser de cara a Dios, toda tu vida debería ser consciente de la presencia de Dios ahí, aunque tu Biblia esté cerrada. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar, porque a veces decimos, bueno, no leí la Biblia, decimos, no estuve hoy con Dios. No, 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 espérate, Dios vive dentro de ti, tú estuviste con Dios. Lo que tú necesitas es estar consciente de su presencia y llevar tu mente continuamente a Él, a meditar en sus verdades, aunque tu Biblia esté cerrada. Eso no quiere decir que no necesitamos la Biblia, la necesitamos, pero es poder hacer esa diferencia entre esas dos cosas. Entonces, sé paciente, de verdad sé paciente. Van a haber días que van a ser hermosos y tu tiempo tú vas a cerrar tu Biblia y tú vas a estar, ay, qué deleite. Y van a haber días que tú vas a cerrar tu Biblia y tú vas a decir, ok, Señor, ayúdame, ayúdame porque yo no sé cómo, muéstrame, guíame, dame paz, dame paciencia por todo lo caótico que fue a tu alrededor. Pero las dos cosas cuentan, las dos cosas se valen Amén. también. Amén, glorioso, de verdad que sí. Oye, Patti, hablemos un poco de una fe viva. Este libro, para las que están viendo el video, como pueden ver, es súper pequeñito, es verdad, no es un estudio bíblico
de 3 meses, ¿verdad? Sino que es un poco más compacto. Y creo que eso es algo muy bueno para aquellas que están en este proceso del que estamos Ujú, describiendo, que tal vez ujú. ni siquiera saben por dónde empezar. Y considero que es un muy buen recurso para poder iniciar, así como hablabas al principio, de que puedes hacerlo con un plan de cronológico o un plan del año entero. Tú puedes hacerlo con tu Biblia devocional o comprando un devocional o usando un estudio bíblico. En este caso, Patti, cuéntanos un poquito acerca de cuál es la estructura de este libro que ayuda precisamente a las mujeres que tienen este tipo de problemas. Yo Ujú. tengo mi opinión de por qué me encanta este libro y por qué me encanta esta trilogía de Patty, pero quiero escucharte primero como tu idea en tu mente de cómo lo pensaste cuando los escribiste. Claro. Tú sabes que algo que yo quería cuando escribí estos estudios es una combinación de dos cosas que yo creo que necesitamos mucho. Y es, por un lado, a mí me pasaba mucho que yo buscaba estudios, siempre me han encantado los estudios bíblicos, y yo buscaba estudios y los estudios me hacían muchas preguntas, lo cual es vital, y tú vas a encontrarte en estos estudios preguntas para ti también. Hay Pero a muchas. veces yo me quedaba pensando, yo decía, ok, esta es la pregunta, y la pregunta sobre el texto, sobre el pasaje, y yo decía al final, pero yo respondí bien. O sea, ¿esto que estoy respondiendo es acorde a una interpretación fiel del pasaje o yo estoy Mm, perdida y en Belén con los pastores? Y ahí a veces hay estudios que te dejan solo con las preguntas y no necesariamente tú terminas teniendo como ese entendimiento de, ok, estoy yendo más o menos por donde es. Entonces, algo que yo quería proveer para mujeres en Latinoamérica era una combinación de esas dos cosas, una combinación de un estudio que te permitiera primero hacer tu trabajo, mi trabajo de profundizar en la palabra, primero teniendo un tiempo de oración en las escrituras. Tú vas a recoger en mis 3 estudios, yo uso el Salmo 119, diferentes versículos para comenzar tu estudio orando y orando la palabra. Y después que hace eso, tienes una sección que se llama Profundiza en sus verdades, ujú. donde tú vienes y entonces tú comienzas a mirar el texto en sentido general y a buscar palabras que se repiten, ideas que se repiten, y comienzas a tener esta interacción con el texto guiada a través del estudio. Y luego entonces te vas a encontrar, luego de tú haber hecho esa parte y ese trabajo, te encuentras con una breve explicación del pasaje que acabas de leer. Y obviamente tú sabes, eso no son cosas que yo saqué simplemente de mi cabeza. Hacer estos estudios requiere leer, apoyarse estar sobre los hombros de otros gigantes, donde Así otros que es. ya han recorrido este camino, han profundizado, en este caso en la Carta de Santiago, y a mí me sirvió para yo crecer y poder compartir ahí lo que yo aprendí de otros también. Pero obviamente dando mi toque personal, ¿verdad? Porque no, la idea no es copiar lo que otro ha hecho, sino aprender y entonces transmitir. Y aún en esa parte de esa explicación, tú vas a encontrar en el estudio preguntas relacionadas al texto o que te llevan a otros pasajes que te ayudan a conectar con lo que estás leyendo. Y luego de eso vas a tener preguntas de aplicación, ¿ok? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Porque la Biblia es un libro y como Santiago mismo me enseña, donde yo no puedo ser simplemente oidora de la palabra, sino una hacedora eficaz, porque si yo no hago eso, yo me engaño a mí misma. Entonces, Así este es. libro tú vas a encontrar ahí cómo tú puedes aplicarlo a tu vida de una manera práctica y a la vida, por ejemplo, de Patricia, porque a veces queremos dar aplicaciones súper generales que no tienen nada que ver conmigo, pero no, yo lo tengo que traer a mi vida diaria. Entonces, finalmente, cada estudio termina con una respuesta de oración donde tú vas a adorar en base a lo que estudiaste, donde tú vas a confesar algo en base a lo que estudiaste, donde tú vas a aclamar y vas a responder en gratitud. Y eso es básicamente lo que tú vas a encontrar durante 5 días de trabajo y en este caso los 5 capítulos, 5 semanas de Una Fe Viva. Amén. Eso era lo que quería ahora resaltar. El libro dura 5 semanas y trabajas 5 días, solo de lunes a viernes, que es buenísimo porque como decías al principio con el plan que tienes, si no pudiste porque la vida se complica en la semana Ujú. y no pudiste hacerlo en algún día de la semana, tienes sábado y domingo para poder reponerlo. Y algo que me encanta es como está dividido en estas secciones cada día. Tiene prepara tu corazón,
que es esto de lo que hablabas de orar un salmo de la Biblia. Luego está Estudia el pasaje, donde te invita a ver los temas principales del pasaje y la estructura que tiene. Eh, Luego te invita a ver el contexto, a ver a Cristo en el texto y cuál es el tema unificador que hay en este texto. Todo esto es guiado por día, o sea, para que tengan una idea. Luego tienes Profundiza en sus verdades, que es lo que acaba de explicar Katy, que es para poder profundizar en el pasaje mientras analizas el texto y haces una búsqueda de estos otros pasajes. Luego la aplicación a nuestra vida, que es a lo que todas queremos correr, pero miren todo lo que hay que hacer antes de llegar ahí, es muy importante. Claro. Y por último, cómo responder en oración. Y algo que me gusta mucho de este estudio, Patti, es que nos permite de una manera guiada, como tú decías, poder encontrar riquezas que a veces uno por uno mismo, por no tener las herramientas, no sabe cómo acercarse al texto. Y qué glorioso es que podamos tenerlo en un estudio ya completamente organizado y pensado para mujeres como nosotras que necesitamos esta guía. Así que definitivamente, si o alguna de ustedes que nos escuchan o alguno de los que nos escuchan, hay varones que también escuchan el podcast, se siente con este anhelo, ¿verdad? Esta meta que se puso en enero y ya estamos a 5 de febrero hoy y no está funcionando, simplemente la dejaste y te sentiste con culpa. Me encantó eso que dijiste. Ven, trae esa culpa al Señor, déjala ahí, ven cómo eres y haz un plan. Haz un plan, comienza incluso con un libro como este, Una fe viva. Patti, antes de acabar, si alguien entró al podcast y dijo, ay no, son muchos minutos, yo no lo voy a escuchar entero. ¿Cuál es? Bueno, eso pasa. ¿Cuál es esa recomendación que tú dices, mira, si tú no quieres escucharlo todo, quédate con esto? ¿Cuál sería? Si tú no quieres escucharlo todo, quédate con la verdad de que estar cerca de Dios es tu bien, de que tú no vas a encontrar más nada y algo más de un mayor deleite que su palabra, y que tú necesitas su palabra para tu vida de santificación, para crecer en tu fe y para poder amar más a Cristo y ser conformada a su imagen. Quédate con eso. Menos de un minuto. Viste, gloria a Dios, excelente. Gracias de corazón, Patti, por aceptar esta invitación, por traernos esta conversación tan real, ¿verdad? Tan buena y con puntos claves que yo creo que todos en cualquier nivel, ¿verdad?, de nuestra madurez espiritual en la que estemos, necesitamos recordar. De verdad, muchísimas gracias, amiga, por este tiempo. Gracias a ti. Y bueno, gracias a ustedes que nos escuchan, por las que llegaron hasta aquí, hasta el final. Gracias por estar aquí. Les recordamos que pueden encontrar este episodio en todas las plataformas de streaming disponibles, en nuestro canal de YouTube. Y también recordarles que si esto fue de bendición, compártelo con alguien al que Dios también puede traer luz a su vida. Nos vemos en 15 días con otro episodio en el que estaremos conversando con Sara Jerez, un tema que a todas les va a gustar, tiene que ver con el amor, así que no se lo pierdan el próximo lunes en 15 días, ahí estaremos en este podcast de Lifeway Mujeres. Bendiciones.